Hola, buenas noches, amigos, hermanos. Dios les bendiga. Soy Gilberto Torrens y esta es la Iglesia Bautista Lumbrera. Bienvenidos una vez más a este estudio de la palabra de Dios que el Señor nos permite. Vamos a leer desde el capítulo 2 de Efesios, empezando en el versículo 18 hasta el final. Antes vamos entonces a orar al Señor para encomendar este tiempo. Y les invito a que puedan cerrar los ojos por un momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque el Evangelio de Jesucristo puede ser predicado hasta este momento. Tú das oportunidad. Tu palabra dice, aquí no se ha cortado el brazo del Señor para salvación, ni su oído se ha grabado para oír. Y hay oportunidad para salvación en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta noche. Al hacerlo, queremos encomendarnos a ti, que tú seas el que dirijas desde el principio hasta el fin, que sea tu palabra la que pueda llegar a los corazones de las personas que te necesitan, sobre todo aquellos que no tienen la experiencia de tener a Cristo como Señor y Salvador, que esta noche pueda ser la noche apropiada para que puedan acercarse a ti y encontrarte de una manera personal. Queremos rogarte por los que están pasando necesidad, por los que están pasando por aflicción, por enfermedad. Señor, pon tu mano de sanidad sobre ellos y de tu mano de consuelo también, de provisión, de ayuda y de bendición sobre todos aquellos que nos ven. A ti sea la gloria, nos encomendamos a ti y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos y amigos, vamos a leer eh, estos versículos de Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y vamos al versículo 18, un brevísimo repaso, y entramos hasta el versículo 22, Dios mediante, para terminar este capítulo 2. Vamos entonces a leer de la Reina Valera, empezando el versículo. Dice así la palabra de Dios. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Señor, bendiga su palabra. Rápidamente el versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En otras palabras, otras versiones dicen, tenemos acceso. Otra dice, tenemos abierto el camino. Otra versión dice, podemos acercarnos. Y otra versión dice, tenemos nuestra entrada. La idea es enfática. Tenemos un libre acceso hasta la presencia de Dios, pero fíjense, dice, por medio de él. Y cuando dice los unos y los otros, es ciertamente hablando de los judíos y de los gentiles. Recordemos que es el tema del apóstol, es ver cómo de dos pueblos hizo uno para la gloria de su nombre. Y la prueba práctica de que existe ahora un estado de paz entre los miembros del cuerpo, tanto de los judíos como de los gentiles, es que tenemos acceso en cualquier momento a la presencia de Dios. No necesitamos intermediarios. Respetamos a los amigos con la fe católica que hablan de mediadores como los santos, inclusive de María, la Virgen, llaman la Virgen María como acceso al Padre. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. El requisito para ser mediador es que es Dios y hombre a la vez y que haya sido dado en sacrificio único y perfecto para siempre por todos nosotros los pecadores. Y eso es algo que la Virgen María, con muchas de las virtudes que tiene como mujer escogida por Dios para traer al mundo a el divino Emanuel, pues no tiene la virtud ni ella ni otro de poder llevarnos a la presencia de Dios, sino a través de Cristo. Ahora, esto está en contraste con la economía o con la forma como Dios en el Antiguo Testamento manejaba el acceso a su presencia. Era, como usted recordará, el sumo sacerdote quien podía entrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo y más tarde en el templo. Había las divisiones que representaban esa barrera entre el hombre y Dios. Había el lugar santo y el lugar santísimo. Pues el lugar santísimo es o era en ese momento la representación del lugar de la presencia de Dios y podía entrar allí solo una vez al año. Hay un comentarista que observa lo siguiente y dice, pero ahora el gentil más distante que está en Cristo goza de una manera real y continua de este tremendo privilegio espiritual que solo era poseído por un único hombre, el sumo sacerdote, de la una y sola tribu, de la tribu de Leví, de la única nación, la nación de Israel, y un solo día al año, que era el día que todavía celebran los judíos, el Yom Kippur de la redención, y ello solo de manera típica y periódica. Pero dice un comentarista que, en otras palabras, este versículo es, por medio de Jesús, los unos y los otros, los judíos creyentes y los gentiles creyentes, tenemos el derecho de acceso a Dios. El reconocido comentarista William Barclay dice que la palabra que se usa o que usa Pablo para acceso es la palabra en griego, y estuve buscando otros comentaristas, es el único que hace una nota acerca de esta palabra hasta donde yo lo vi, es prosagogüe, pues la palabra en griego, prosagogüe, una palabra que tiene muchos significados, pero o muchos matices. Esa palabra prosagoge o prosagogüe significa literalmente conducido de la mano o llevado de la mano, y se aplicaba al ingreso de los súbditos del rey por medio de alguien que los llevara a la presencia real. No podía ser nadie más. Y esto nos recuerda lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto nos recuerda a ese único y perfecto mediador que es Jesucristo. Y recordemos cuando el Señor Jesús moría en la cruz, en el momento que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que hubo aquel gran terremoto en toda esa región de Jerusalén y quién sabe hasta dónde, pero el velo del templo que en ese momento estaban ministrando los sacerdotes se rompió en dos de arriba a abajo, y el velo del templo que daba acceso del lugar santo al lugar santísimo. Pues Dios mismo, porque la significancia es que se rompió de arriba abajo, Dios mismo hizo aquella división siendo quitado, siendo roca, prefigurando o siendo quitada, prefigurando de que Cristo ahora, por medio de él, tenemos acceso libre hasta la presencia de Dios. Ahora, esta palabra que estábamos hablando de prosagoge o prosagoge, es que se usaba para presentarle a Dios un sacrificio también en la versión de los 70, para introducir a personas a la presencia de Dios
para que se consagraran a su servicio o para presentar a un conferenciante delante de un rey, por ejemplo, uh, un monarca o a un embajador, a una asamblea. Y sobre todo es la persona o es la palabra que se usa para introducir a una persona definitivamente a la presencia del rey. Había, de hecho, en la corte real de los persas, recordemos que estos idiomas tenían palabras muy comunes y parecidas, pero había en la corte real de los persas un funcionario que se llamaba el prosagogeos, que es prácticamente la misma palabra en griega de prosagoge. Y la función de este personaje era introducir o presentar a las personas que deseaban una audiencia personal con el rey, que de hecho eran muy pocas. Y es una posibilidad que no tiene precio el tener el derecho a acudir a cualquier persona amable y sabia y santa en cualquier momento, el tener el derecho de contar con su atención para presentarle nuestros problemas, nuestra soledad, nuestro dolor. Y esto es exactamente el derecho que nos da el Señor Jesucristo en relación con Dios. Y esto lo tenemos también en Hebreos, esta vez en el capítulo 4, versículo 15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el versículo 16, muy amado por mí, por cierto, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es a la vez que propició el prosagoge, el acercarse a Dios, es el prosagogeus también, el que nos lleva de la mano a la presencia de Dios. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta palabra extranjeros y advenedizos, él dice, ya no sois, refiriéndose a los efesios, los gentiles de Éfeso, personas como tú y como yo, que no pertenecemos al pueblo judío. Pues esta palabra lo usan otras versiones para decir extraños, extranjeros, desconocidos ni extranjeros, inmigrantes ni exiliados, ni extranjeros ni forasteros. Así que ya no somos eso. Y fíjense que Pablo usa la palabra para extranjero, la palabra xenos, con X, xenos. Y en todas las ciudades griegas había el xenoi, que era el plural, a los que no se le hacía la vida muy fácil, que digamos. Uno escribía a su país de origen, una persona decía, lo mejor para uno es estar en su propia casa, sea como sea, en vez de un país extraño. Al extranjero se le miraba siempre con sospecha y desagrado. No tenemos más que fijarnos en lo que sugiere a nosotros la palabra xenofobia. Y por cierto que en estos días, bueno, en todas partes hay la xenofobia, es ese rechazo hacia el extranjero. Muchos países, cuando vienen a los Estados Unidos, algunos inmigrantes, por ejemplo, son tratados con xenofobia. Le tienen idea, le tienen desprecio porque son de otros países. El caso, por ejemplo, también de los venezolanos que por la profunda crisis económica, social, política, crisis de humanidad que hay en el país, han inmigrado millones de venezolanos, inclusive a pie, por todas las fronteras. Algunos han muerto en el camino, muertos de frío al pasar por la sierra o por pasar por la parte de los Andes. Y han llegado algunos a los países y tenemos muchas familias que han llegado, pero han sentido la xenofobia en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Brasil. Y es verdad que han habido muchos
países que han abrazado. Pues a los judíos también es una xenofobia mundial que le tienen hacia los judíos, el antisemitismo, que es que no quieren a los hijos de Israel. Y esto es una prueba de lo que está pasando ahora en Israel, con la excusa de la ocupación de la franja de Gaza, de sacar a los palestinos, o que los palestinos quieren que les den la tierra y viceversa. Son situaciones que están en el momento, pero siempre ha habido una xenofobia hacia la nación de Israel, y en cualquier país hay una xenofobia hacia el extranjero que viene a su país a trabajar. Así que conocemos de cierto esta palabra. Al extranjero siempre se le mira con sospecha y desagrado, y nosotros que estamos también en otros países que no nos vieron nacer, pues sentimos de una manera u otra esa xenofobia. Y um, Pablo usa también la palabra paroikoikos. Esa palabra él la usa para forastero. Y esa palabra paroikos, o paroikos, mejor dicho, es de donde viene la palabra en español parroquia o parroquiano, para forastero. Fíjense, yo lo aprendí recientemente también. Y el paroicos estaba todavía más lejos de ser aceptado, un forastero. Era un residente extranjero, uno que vivía en un lugar, pero que no se había nacionalizado. Pagaba un impuesto por el privilegio de existir en una tierra que no era la suya. Y esta es la historia de miles de millones, por ejemplo, casi 12 millones de extranjeros, de hermanos viviendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, más de 5 millones y medio de venezolanos repartidos en toda Sudamérica y parte de los Estados Unidos y de Europa también, y así muchísimos países que han migrado como paraoicos o como forasteros en otra tierra extranjera. Um, Tanto el xenos como el paroicos siempre eran marginados. Y estas son las palabras que el apóstol San Pablo usa para referirse a los gentiles en frente de los judíos. Imagínense ustedes, los que ahora son motivo de xenofobia, que son los judíos, pues en un entonces ellos también trataron, y vamos a ser claros, aún tratan con xenofobia al que no es judío. Versículo 19 otra vez para hacer énfasis en la segunda parte. Ya no sois esos, ni extranjeros ni advenedizos, ese tipo o esa clase de títulos que hace que la gente te rechace. En ese entonces que los judíos te rechazaran, sino que ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Imagínense qué privilegio tan grande está ahora recibiendo los de Éfeso, los hermanos en Cristo que habían sido relegados todo el tiempo, tratados como forajeros, como extranjeros, como gente aparte, como gente foránea, gente que no pertenecía ahora a ser miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los cielos. Así es que Pablo le dice a los gentiles de aquel entonces, ya no estáis sin derechos en el pueblo de Dios, ahora sois miembros de la familia de Dios con toda la plenitud de los derechos. Podemos decirlo más sencillamente, por medio de Jesucristo estamos dentro de la casa de Dios y somos familia, porque por Cristo hemos sido aceptados en la familia de Dios. Mire, yo recuerdo hace años, tenía a mis hijos pequeños, bebés, que tuve que viajar por el trabajo a Colombia, eh, y resultó que tuve que quedar, se atravesó un fin de semana y yo no tenía más nada que hacer, salir del hotel y me fui a una plaza aquí frente del hotel en Bogotá. Y yo vi familias con niñitos que estaban allí jugando, divirtiéndose. Y yo sentí ese tremendo sentido de familia. Me alegré al ver esa familia, pero llegó la tarde, bajó, se fueron y quedé yo solo completamente. Se fueron. Me invadió
la tristeza, me sentí que no pertenecía pero en tierra ajena. Mire, esto no sucede ni puede suceder en la familia de Dios. Ya no son extranjeros ni advenedizos, ya no son ni paracoy, de donde viene parroquia, como ya expliqué, ni tampoco extranjero. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 11, el apóstol nos recuerda, ya para todos, él dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora aquí hay otra cosa que estoy citando, el apóstol Pedro no hablaba de esa fusión o ese ahora posición que tenían los gentiles en la familia de Dios, gentiles y judíos, un solo cuerpo. Ahora él está hablando de que todos nosotros ahora, tanto judíos como gentiles, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y esto es triste cuando un creyente se siente tan, pero tan a gusto del mundo, que vive como si no tuviese ninguna diferencia. Y esto nos llama la atención, porque ahora somos extranjeros, ahora somos conciudadanos de los cielos, santos y miembros de la familia de Dios. Y tenemos que ser para este mundo extranjeros y peregrinos. Y como tal, el mundo nos va a tratar mal. Hermano, recuerde esto, si somos creyentes en Cristo y estamos siguiendo al maestro, estamos siendo fieles a lo que dice la palabra de Dios, pues el mundo no nos va a aceptar. Nos vamos a sentir incómodos en este mundo y el mundo se va a sentir incómodo con nosotros y nos va a tratar mal. Nos vamos a sentir en todo momento como que no pertenecemos. Y eso es bueno porque no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en este mundo. El Señor Jesucristo dijo, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero, perdón, volviendo a este caso, el apóstol Pablo, hablando a los de Éfeso, disculpen, él dice, es como decir, nunca más serán extraños, nunca más serán considerados como perros, como incircuncisos, como ajenos. Ahora son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, aquí en los Estados Unidos ahí existe el departamento que llaman en inglés Citizenship and Naturalization o ciudadanía y naturalización. Ellos definen la naturalización como el proceso por medio del cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un ciudadano extranjero después que éste haya cumplido con los requisitos establecidos por el Congreso de los Estados Unidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Bueno, los gentiles no solo fueron sobrenaturalizados, sino que fueron introducidos en el reino divino y han sido también adoptados también en la familia divina. Y esto es un privilegio tremendo que todo creyente puede alzar en cualquier momento sus ojos al cielo y darle gracias a Dios porque hemos sido injertados, hemos sido naturalizados, hemos sido aceptados, hemos sido o hemos hecho o hemos sido ahora miembros de la familia de Dios de una manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, el apóstol empieza aquí a describir una inmensa construcción pensando en la calidad del fundamento. Y él lo nombra el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ellos habían recibido la autoridad y la revelación para anunciar el evangelio. Los primeros profetas o los apóstoles es el fundamento de los apóstoles. Ellos no eran el fundamento, sino que ellos establecieron el fundamento porque la revelación les fue dado a ellos. Ninguno de ellos habló de sí mismo como la roca. Ni siquiera Pedro, como la iglesia católica menciona a Pedro como la primera roca. Eso no está en la Biblia. Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego el apóstol Pedro tiene cuidado de mencionar luego en su primera carta que nosotros somos piedras vivas edificados
sobre el fundamento principal, que es Cristo, la principal roca. En ningún momento él ni ninguno de los apóstoles se consideraron rocas, ni se consideraron el fundamento. Ninguno de ellos fue el fundamento de la iglesia, ni la primera roca de la iglesia. Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es sobre Cristo. Ellos sabían que ese no era su lugar, pero sí se sintieron, sin embargo, peritos arquitectos, como dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Él dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ellos podían ser considerados como los arquitectos de una obra que había sido hecha, plantada, sustentada y cuya base es Jesucristo mismo, para poner el fundamento sólido sobre el cual durante siglos muchos otros edificarían el edificio más monumental de la historia, que es la Iglesia Universal. Ahora, estos apóstoles y profetas se esforzaron por hacer conocer a Jesucristo en todo lugar. Y en ese sentido, todos nosotros, los creyentes, somos como apóstoles, somos llamados, somos enviados para sembrar la semilla. De hecho, el Señor Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, pero también dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Nosotros debemos predicar el mensaje de Dios para la formación de las nuevas familias, de las nuevas iglesias. Ahora, en ese contexto, que el Señor Jesucristo, siendo la base del mensaje, fue también la principal piedra del ángulo. Y la piedra del ángulo, hay muchos comentaristas que tienen diferentes opiniones, pero esta piedra del ángulo era cortada y preparada de antemano, según las costumbres de los constructores. Se han encontrado en muchos artículos antiguos y mucha arquitectura antigua donde se ve cuál era la piedra del ángulo. Tenía doble función. Uno, unir dos caras del edificio, proveyendo como una solidez a los muros que formaban, así como Cristo lo hizo con los judíos y los gentiles, como dos grandes muros en un sentido. Y número dos, verificar si lo construido estaba de acuerdo a las normas. Si la piedra del ángulo no coincidía, pues la construcción era deficiente y todo el edificio podía caerse. Además, los que ignoraban la existencia de esa piedra, esa pieza vital, y giraban en ángulo en todo el edificio, tropezaban groseramente contra esa piedra, tal como había ocurrido con los fariseos y el Señor Jesús. Ellos se dieron golpe contra la piedra, que es Jesucristo mismo, porque ellos habían edificado sobre arena y se encontraron con la principal cabeza del ángulo, con Jesucristo mismo. Según Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, nos dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la escritura, sigue citando Pedro: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Es de hacer notar que en el Salmo de donde es tomado este pasaje, dice que esa piedra sobre quien él cayere le desmenuzará. Perdón, eso está en Isaías. Isaías está en la profecía de Isaías capítulo 28, versículo 16. Le desmenuzará. Y esto lo entendemos así: los que creemos en Cristo, para nosotros es precioso, es una piedra del ángulo, es escogida, es preciosa y no seremos avergonzados. Pero los que rechazan
pues va a ser una piedra que los va a desmenuzar. Hemos aprendido que la piedra angular, la unidad, quitar algunos de estos componentes es deshonrar a Dios. Y vamos con el versículo 21, ya para terminar, nos dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La unidad y simetría del templo quedan indicadas por la expresión que todo el edificio bien coordinado y ajustado. La obra de Dios siempre es perfecta, siempre es buena, siempre, inclusive como su voluntad, es agradable y perfecta. Pero dice, bien coordinado es una unidad hecha de muchos miembros individuales. Y humanamente diríamos que es imposible con tanta imperfección que tenemos nosotros que una iglesia sea perfecta, pero es que el fundamento es Cristo. Cada miembro tiene un lugar específico en el edificio para el cual el edificio va creciendo porque somos especiales, porque hemos sido comprados a precio de sangre, no por algo que nosotros hayamos hecho, más por su misericordia. Las piedras excavadas del valle de la muerte, por así decirle, por la gracia de Dios, resultan perfectamente ajustadas. El rasgo singular de este edificio es que crece. Y eso es lo que debe ser la iglesia. Su unidad no depende de la organización, ni del ritual, ni del título, ni la denominación, ni de la liturgia, sino de Cristo, como dice esa doctrina antigua, ubi Christus, ibi ecclesia, que es decir que donde está Cristo está la iglesia. Una doctrina muy antigua que se cree que proviene de Ignacio de Antioquía a finales del siglo I. Donde está Cristo está la iglesia. Y aunque ha pasado muchísimo tiempo desde el comienzo del cristianismo, lo cierto es hoy. El Señor Jesucristo dice en Mateo 28, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde está Cristo, allí está la iglesia. La iglesia solo presentará su unidad cuando se dé cuenta de que no existe para propagar las ideas de un grupo de personas, ni una doctrina, ni de una asociación, sino para ofrecer un hogar en el que pueda morar el Espíritu de Cristo y en el que todas las personas que aman a Cristo se puedan reunir en ese espíritu. A propósito, por eso es que el escritor a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese famoso himno que muchos sabemos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Y dice la tercera estrofa, muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Versículo final, con esto terminamos. 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice el señor Albert Lecky de la Biblia enseña. Él dice, en quien vosotros los creyentes efesios gentiles estáis siendo ahora edificados juntamente con los creyentes judíos para morada de Dios por o en el Espíritu. A propósito, la palabra morada, que es katoi keterion en griego, es una morada permanente, aquel en cual el Espíritu de Dios entra a morar por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es una morada permanente. Quiere decir que no se va, porque así como el Espíritu no se va de la iglesia, no se va del verdadero creyente. Y notemos algo, hay una Trinidad, la Trinidad preciosa que honramos al Dios Trino. Es el ministerio de cada una de las personas. Miren lo que dice. Dice al final, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, ¿en quién? En Cristo, el Hijo. Es por la unión con Él que somos edificados en el templo.
Dos, morada ¿de quién? De Dios el Padre. Este templo es el hogar de Dios el Padre sobre la tierra. Y número tres, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Es la persona del Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia, porque mora en cada creyente. Primera de Corintios 13:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es la Trinidad. ¿En quién? En Cristo. ¿Morada de quién? De Dios el Padre. ¿Y qué es lo que está? ¿Quién es que está? El Espíritu Santo de Dios. Mire, este capítulo, ya concluimos, comenzó con la descripción de los gentiles depravados, muertos, diabólicos, desobedientes, vea el versículo 1 del capítulo 2. ¿Y cómo acaba? Acaba con los mismos gentiles purificados de toda culpa y contaminación y constituyendo una morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios por eso. Él nos rescató. Y dice un himno, gloria a Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios porque no mira nuestra vieja iniquidad. Bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por la obra de Cristo. Gloria a Dios por su gracia, porque nos ha salvado para ser un pueblo singular entre las naciones, tomando judíos y gentiles para hacer de los dos un solo y único pueblo para su gloria y su honra. Señor te bendiga y él bendiga su palabra.